La lluvia caía como un velo sobre la Ciudad de México, transformando el patio interno del Hospital Infantil Federico Gómez en un espejo turbio de agua y silencio. Dentro, entre pasillos que olían a desinfectante y esperanza, vidas enteras aguardaban el próximo parte médico, y fue en ese escenario de prisa y espera que un único sonido, casi imperceptible, rompió un año entero de silencio. Una voz infantil, frágil como cristal, murmuró un «gracias», y con ello algo cambió para siempre. Quien lo oyó jamás lo olvidaría. Si estás aquí no es por casualidad. Las historias más profundas no se encuentran en los titulares, sino en los rincones olvidados de un hospital, donde una mirada, un gesto o una palabra pueden significar supervivencia. Hoy vas a conocer la historia de un hombre sencillo, una niña herida y el momento exacto en que sus destinos se entrelazaron. Antes de continuar, suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Y dime, ¿crees que un gesto de cariño puede devolver la voz a alguien? Prepárate, porque lo que vas a escuchar puede cambiar la forma en que ves la vida. Javier Méndez conocía cada rincón del Hospital Infantil Federico Gómez como la palma de sus manos encallecidas. A los 38 años, vestía a diario el uniforme azul de auxiliar de servicios generales, con un cuidado casi ceremonial, como si limpiar las superficies fuera también una forma de limpiar un poco del dolor que el ambiente cargaba. Sus compañeros lo veían como alguien discreto pero atento a todo. Pocos sabían que, detrás de aquella serenidad, había un hombre que vivía en constante estado de alerta, como quien teme que en cualquier momento algo le sea arrebatado otra vez. Padre soltero, desde el día en que perdió a su esposa en el parto, Javier dedicaba cada minuto libre a su hijo de 9 años, Miguel, que ahora estaba internado en la sala pública del mismo hospital, luchando contra crisis de asma. En cada descanso, corría hasta la enfermería para revisar el oxígeno, acomodar las sábanas o simplemente tomar la mano del niño. Era un cuidado silencioso, sin demostraciones exageradas, pero cargado de presencia. Su vida se había reducido a 2 cosas: el trabajo y su hijo. El resto, amistades, sueños, amores, lo mantenía a una distancia segura. Lo que nadie imaginaba era que Javier cargaba con una promesa hecha en silencio frente al cuerpo de su esposa: nunca más permitir que alguien le arrebatara la tranquilidad de un vínculo. Para él, el afecto era un riesgo, y el riesgo ya no podía soportarlo. Aún así, todos los días cruzaba pasillos repletos de niños enfermos, madres angustiadas e historias rotas, sin darse cuenta de que el destino preparaba una fisura en esa muralla que había construido. Una fisura con ojos grandes, cabello castaño y un silencio que gritaba. En la mañana en que todo comenzó, la lluvia caía fina, pintando de gris las amplias ventanas de la sala privada. Javier, con su carrito de limpieza, avanzaba por el pasillo decorado con dibujos coloridos que no parecían convencer a nadie de que aquel fuera un lugar alegre. Fue entonces cuando la vio, una niña pequeña, parada junto a la ventana, el rostro vuelto hacia afuera como si buscara algo que solo la lluvia pudiera responder. El cabello castaño caía liso sobre sus hombros, y la mirada, profunda y distante, parecía ignorar el mundo a su alrededor. Javier, sin saber explicar por qué, desaceleró el paso. Sacó del bolsillo un pedazo arrugado de papel de envolver y comenzó a doblarlo con la precisión de quien ya lo ha hecho 1000 veces. Sus dedos, acostumbrados al trapeador y al balde, ahora creaban un pequeño pájaro de origami. Mientras doblaba, silbaba una antigua canción infantil, la misma que solía cantar a Miguel en las noches difíciles. La niña lentamente giró el rostro, observándolo con curiosidad contenida. Sus pasos eran tan leves que casi no hacían ruido cuando se acercó. Cuando Javier extendió el origami, los pequeños dedos lo recibieron como quien toca algo frágil y precioso. Y entonces sucedió. Un susurro, tímido, casi ahogado por el sonido de la lluvia. «Gracias». Fue una sola palabra, pero para aquella niña parecía cargar el peso de un año entero de silencio. Javier sonrió sin imaginar que al otro lado del pasillo alguien se había detenido, atónita,
al escuchar la voz de su hija por primera vez desde el accidente. La mujer detenida en la puerta vestía un impecable traje sastre y sostenía el celular como si fuera una extensión de su propia mano. Era Laura Ramírez, madre de Sofía, una empresaria reconocida en el sector inmobiliario, acostumbrada a resolver problemas con hojas de cálculo y reuniones, no con abrazos. Al oír aquel «gracias», se congeló, como si el tiempo hubiera sido arrancado de su rutina cronometrada. Por un instante, el ruido de los monitores y el sonido de la lluvia desaparecieron. Solo quedó la voz de su hija resonando en la memoria, una voz que creía no volver a oír jamás. Laura sintió un nudo en el pecho, pero no se movió. No sabía si avanzar para abrazar a Sofía o mantenerse a distancia para no romper el momento. Mientras tanto, Javier continuaba con su gesto sencillo, animando a la niña a repetir pequeñas palabras. Pájaro, ventana, lluvia. Sofía intentaba, con labios temblorosos, y cada intento era como un pequeño milagro. Laura se dio cuenta de que aquella conexión no había nacido de técnicas médicas o terapias costosas, sino de algo que ella misma no sabía: ofrecer presencia paciente y sincera. Javier, ajeno a la magnitud de lo que estaba sucediendo, simplemente seguía su rutina adaptada. Limpiaba un rincón, hablaba en voz baja, ofrecía otro origami. Sofía, por primera vez en mucho tiempo, parecía relajarse. No era solo la voz la que regresaba, era como si una rendija se abriera para que entrara luz. Laura, con las manos frías, observaba la escena, sintiendo una mezcla confusa de gratitud y vergüenza. Cuando finalmente se acercó, Laura tocó suavemente el hombro de su hija, pero la reacción no fue la esperada. Sofía no soltó la mano de Javier. Era un gesto pequeño, pero para Laura fue como un golpe silencioso. La constatación de que alguien, fuera de su mundo y estatus, había logrado llegar hasta la niña donde ella no podía. En aquella mañana lluviosa, algo fue plantado allí, una semilla de cambio que Laura no quería reconocer, Javier no quería cultivar, y Sofía, en silencio, comenzaba a regar con cada palabra que se atrevía a pronunciar. Con el paso de los días, la presencia de Javier en el ala privada empezó a llamar la atención. Las enfermeras cuchicheaban en los pasillos, algunas con sonrisas comprensivas, otras con miradas de desaprobación. No era común ver a un empleado de limpieza conversar tanto con pacientes del sector más exclusivo del hospital, y menos aún con una niña cuya familia era conocida e influyente. Javier sentía los comentarios llegar a sus oídos como espinas, recordándole que estaba cruzando fronteras invisibles. Laura, por su parte, intentaba mantener el control. Por más que supiera que Javier estaba ayudando, el orgullo y la sensación de estar siendo reemplazada la carcomían. Comenzó a acortar sus visitas, pero se mantenía atenta, observando discretamente cuando él estaba con Sofía. En su interior había una incomodidad que mezclaba celos e inseguridad, sentimientos que rara vez permitía que alguien percibiera. Sofía, sin embargo, florecía. Cada encuentro con Javier parecía arrancarle un trozo de silencio. Comenzó a dibujar más, a sonreír discretamente y en raros momentos incluso a tomar la mano de otros niños. Para Javier, ver esa transformación despertaba un orgullo silencioso, pero también un miedo creciente. Y si se involucraba demasiado y de pronto la niña era apartada de su alcance. Él ya sabía lo que era perder y no quería repetir ese dolor. El conflicto no era solo interno. Un día, mientras Javier limpiaba el pasillo, oyó a dos empleados comentar que quizá Laura quisiera trasladar a Sofía a otro hospital más adecuado y lejos de cualquier exposición. La noticia cayó sobre él como un balde de agua fría. No quería creerlo, pero conocía bien cómo se tomaban decisiones así entre bastidores. A pesar de ello, siguió yendo hasta la ventana donde todo comenzó, doblando pájaros de papel y esperando que ella apareciera. Sofía siempre aparecía, y cada vez que sus miradas se encontraban, Javier sentía que, por más que el mundo intentara separarlos, había algo allí que ni la lluvia ni las paredes frías del hospital podrían borrar. Esa semana, Javier tomó una decisión que sabía arriesgada. No dejaría que la distancia creciera entre él y Sofía.
Comenzó a llevar pequeñas hojas de colores en el bolsillo para hacer origamis diferentes cada día. No solo pájaros, sino flores, peces, estrellas. Inventaba historias para cada figura, usando palabras simples, animándola a repetir y a crear junto a él. Con eso, cada encuentro se transformaba en una especie de terapia informal, aunque Javier jamás usara ese nombre. Poco a poco, Laura empezó a notar que no podía ignorar el efecto de aquel hombre en la vida de su hija. Un día, al llegar más temprano, vio a los dos sentados en el suelo, rodeados de figuras dobladas, riendo por algo que él había dicho. Laura se acercó despacio y, por primera vez, en lugar de interrumpir, se sentó junto a ellos. Javier la miró sorprendido, pero continuó, guiando a Sofía para pronunciar palabras nuevas. Fue un gesto simple, pero para él representó una apertura. Miguel, el hijo de Javier, también entró en esta nueva dinámica. Cuando su estado de salud lo permitía, Javier lo llevaba hasta el pasillo del ala privada para encontrarse con Sofía. Los dos niños crearon un vínculo inmediato, compartiendo dibujos e historias. Laura observaba esa amistad con una mezcla de ternura e incomodidad, dándose cuenta de que estaba aprendiendo sobre la conexión de maneras que nunca había experimentado. Aún con esta cercanía, Javier no se permitía crear expectativas. Sabía que su función en el hospital tenía límites y que su vida fuera de allí era demasiado sencilla para encajar en el mundo de Laura. Pero cada vez que Sofía decía una palabra nueva o corría para mostrarle un dibujo, sentía una punzada de esperanza, como si algo estuviera cambiando no solo en su vida, sino también en la de él. Era un juego delicado, equilibrarse entre el deber profesional, el cuidado por su hijo y un lazo creciente con una niña que, de alguna forma, había atravesado todas las barreras que él había construido. Y sin darse cuenta, Javier ya no limpiaba solo los pasillos, también limpiaba los restos de miedo que llevaba dentro de sí. Fue una tarde de viernes, mientras Javier organizaba los materiales de limpieza, que escuchó a dos enfermeras comentar algo que lo hizo detenerse en medio del pasillo. Hablaban sobre el accidente de Sofía, un atropello causado por un conductor que huyó sin prestar auxilio. La policía nunca había encontrado al responsable, pero una de las enfermeras mencionó en voz baja que el coche involucrado pertenecía a una constructora famosa, la misma donde Laura trabajaba como directora. Javier sintió el estómago revolverse. Aquello quedó martillando en su cabeza. No tenía sentido que la propia empresa de la madre pudiera estar vinculada a la tragedia que había dejado muda a la niña. Pero conforme la conversación se repetía en diferentes bocas, Javier empezó a darse cuenta de que quizá Laura cargaba un peso mayor del que dejaba entrever. La frialdad, la distancia, podían ser formas de protegerse de una culpa imposible de borrar. Días después, mientras doblaba otro pájaro para Sofía, Javier vio a Laura parada, observándolos con una mirada que ya no era solo de vigilancia, era pura vulnerabilidad. Se dio cuenta de que ella sabía que él había oído los comentarios. Por un momento, sus miradas se encontraron y ninguno de los dos apartó la vista. No había acusación, solo una comprensión silenciosa. El pasado estaba allí, entre ellos, y necesitaba ser reconocido. Laura, por primera vez, pidió hablar con Javier a solas. En una pequeña sala, confesó que descubrió, meses después del accidente, que el conductor era empleado de la empresa, pero que no tenía pruebas para incriminarlo. Fallé con ella y con la justicia, dijo con la voz entrecortada. Javier sintió una mezcla de compasión e indignación, pero eligió escuchar. Sabía que cargar un peso solo podía destruir al cualquiera. Ese día no hubo origami ni historias, pero en el silencio pesado que quedó entre ellos, Javier entendió que el vínculo con Sofía ya no se trataba solo de devolverle la voz. Se trataba de devolverle a la madre el valor de enfrentar aquello que había sido enterrado junto con la esperanza. La madrugada llegó pesada, con el sonido constante de la lluvia golpeando contra las ventanas del hospital. Javier estaba en el ala pública, acomodando la cobija de Miguel, cuando oyó pasos apresurados en el pasillo. Poco después una voz fina, temblorosa, que cortó el silencio como un rayo. Javier la reconoció de inmediato. Era Sofía, llamándolo en voz alta.
Y con claridad. Corrió. Encontró a la niña en medio del pasillo del ala privada, el rostro empapado de lágrimas, los brazos extendidos hacia él. Sin dudarlo, se arrodilló y la envolvió en un abrazo firme, sintiendo su pequeño cuerpo temblar contra el suyo. «Estoy aquí, Sofía, estoy aquí», murmuró, intentando calmarla. La niña sollozaba, repitiendo su nombre como un mantra, como si fuera la única ancla que la mantenía a flote en medio del miedo. Fue entonces cuando, al levantar la vista, Javier vio a Laura parada en la entrada, empapada por la lluvia. Traía una expresión que él nunca había visto, una mezcla de asombro, alivio y rendición. Lo observó durante largos segundos, como si cada detalle de esa escena estuviera grabando algo nuevo dentro de ella. Lentamente dio algunos pasos, hasta quedarlo suficientemente cerca como para escuchar la respiración agitada de su hija. Laura se arrodilló junto a ellos, vacilante, y posó la mano sobre la espalda de Sofía. La niña no se apartó de Javier, pero por primera vez tampoco se encogió ante el toque de su madre. Era como si estuviera abriendo espacio para que ambos ocuparan el mismo lugar. Laura comenzó a llorar en silencio, dejando que las lágrimas cayeran sin intentar ocultarlas. En ese instante, no había jerarquías, cargos ni barreras sociales. Solo 3 personas, unidas por un dolor compartido y por la certeza de que el afecto, ese simple, sin condiciones, tenía el poder de derribar muros que años de silencio habían levantado. La lluvia seguía afuera, pero dentro del hospital algo finalmente empezaba a reconstruirse. En los días que siguieron, Laura abandonó definitivamente la idea de trasladar a Sofía a otro hospital. Empezó a llegar temprano y salir tarde, aprendiendo de Javier que, a veces, estar presente era más valioso que cualquier tratamiento costoso. Observaba cómo él trataba a Miguel, con paciencia, sencillez y un amor constante, y poco a poco comenzó a replicar esos gestos con su propia hija. No era un proceso rápido, pero cada pequeño avance de Sofía era una victoria que celebraban juntos. Sofía, por su parte, empezó a hablar con más frecuencia, usando las palabras no solo para expresarse, sino para crear nuevas conexiones. Se acercó a Miguel, compartiendo dibujos y juegos. El hospital dejó de ser únicamente un lugar de dolor para convertirse también en el escenario donde recuperó su voz y redescubrió la confianza en los demás. Para Javier, esa amistad entre los niños era más que una alegría. Era la prueba de que, a veces, la vida recompensaba el valor de abrirse a nuevos lazos. Laura, transformada, no solo agradeció a Javier, sino que también comenzó a involucrarse en acciones para apoyar a familias de niños hospitalizados. Reconoció que tenía mucho que aprender de quienes vivían el cuidado en carne propia, y encontró en Javier a un socio improbable, pero esencial en esta nueva misión. Aquella conexión, que comenzó con un origami en una mañana lluviosa, ahora se extendía más allá de los pasillos del hospital, tocando vidas que quizá nunca conocerían en persona. 2 años después, el auditorio del Hospital Infantil Federico Gómez estaba lleno para la ceremonia anual de agradecimiento a los colaboradores. En el escenario, Sofía, ahora con 9 años y una sonrisa segura, tomó el micrófono y pronunció un breve discurso. Agradeció a los médicos y enfermeras, pero guardó sus palabras más especiales para Javier. Gracias por devolverme la voz y el valor para usarla. El público se emocionó, y Laura, sentada junto a Miguel, aplaudió con lágrimas en los ojos. La amistad entre las 2 familias se había transformado en un vínculo inquebrantable, y juntos seguían demostrando que el amor simple y verdadero podía cambiar destinos enteros. Si esta historia tocó tu corazón, deja un aquí abajo. ¿Alguna vez fuiste ese apoyo que alguien necesitaba para volver a sonreír? ¿Crees que un gesto sincero puede sanar heridas invisibles? Dale like si crees en la fuerza de la bondad. Suscríbete para más historias que devuelven la fe en la humanidad. Comenta. A veces un simple gracias puede cambiarlo todo.